¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Como siempre es un honor, un gusto, un placer el poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra. Y pues bueno, creo yo que hay un tema importante que tocar. Hay un tema importante en el cual nos debemos ahora de cuestionar. Es acerca de cómo deberíamos de vivir nuestro cristianismo. ¿Por qué lo digo? Porque la pandemia que nos azotó, el virus que nos está haciendo daño a nivel mundial, nos está planteando un reto como iglesia. Y es acerca de cómo deberíamos de vivir el cristianismo en medio de esos tiempos. Claro que gracias a Dios tuvimos la bendición de contar con muchas ayudas digitales, los medios de comunicación. Gracias a Dios por toda la tecnología que hoy en día existe para poder transmitir los servicios, para tener contacto con las personas. Sin embargo, al día de hoy ya hemos entrado a un periodo donde hemos extrañado la comunión, hemos extrañado la convivencia con nuestros hermanos. Así que eso nos está planteando un reto. ¿Hasta qué punto es saludable el aislarnos? ¿Hasta qué punto está siendo útil o inclusive no? ¿Hasta qué punto tenemos que aislarnos? Porque claro que el aislamiento ha producido una disminución en los casos de portadores del virus, del COVID. Sin embargo, también hemos de decir que el acompañamiento a los nuevos cristianos muchas veces es de mayor efectividad el caminar con ellos. Ya lo decía John Wesley, que el evangelio por naturaleza es algo que se debe de vivir en comunidad. No podemos vivir el evangelio de manera aislada. Los medios digitales nos pudieron ayudar hasta un punto, pero ahora ¿qué sigue? Y esa es una de las preguntas que me he estado haciendo en lo personal acerca de cómo debemos de vivir nuestro cristianismo al día de hoy. Y yo quiero que volteemos a ver el texto de Hechos capítulo 2, del versículo 42 en adelante. Lo voy a leer y dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vivieron su cristianismo los primeros cristianos. Han habido ciertas investigaciones ya en los Estados Unidos sobre qué es lo que ha producido la pandemia en la iglesia. Y bueno, han habido encuestas las cuales algunas personas han confesado y han dicho: yo no me siento cómodo el estar viendo una predicación en casa. Y algunas encuestas arrojaron que muchas personas confesaron nunca haber visto una predicación en internet. Otros confesaron que nunca se conectaron para llevar a cabo un servicio digital. Y muchas personas han estado en este tipo de situación en la cual no han visto relevante el hecho de reunirse por medio de los medios digitales, ¿no? Y hasta cierto punto creo yo que hasta las personas que llegaron a congregarse de manera digital, ya hemos llegado a un punto donde nos cuesta más el hecho de estar viendo una pantalla y estar en el sofá en nuestro hogar, ¿no? Y eso nos hace cuestionar entonces hasta qué punto es saludable el aislamiento. Como lo dije hace ratito, ¿no? El aislamiento, claro que jugó un papel muy importante y hasta el día de hoy todavía sigue jugando un papel importante en el hecho de la disminución de los casos del virus. Sin embargo, también nos está presentando otros retos, los retos de hasta qué punto ha sido ya saludable apartarnos y hasta qué punto va a seguir siéndolo.
Y eso yo quiero que lo veamos en estos pasajes. La palabra dice que en el primer siglo, los primeros cristianos perseveraban unánimes cada día en el templo. Y eso suena, increíble, ¿no? Que todos los días pudiéramos estar juntos compartiendo experiencias, compartiendo las vivencias del día a día. Sin embargo, hemos de decir que las rutinas de todos al día de hoy, es muy difícil que nos logremos juntar todos los días. Y es algo que creo yo que en el contexto en el que estamos viviendo no lo podemos hacer. Tenemos trabajos, tenemos ocupaciones. Sin embargo, deberíamos de buscar las maneras para lograr el ideal cristiano. El ideal cristiano es que debemos de estar en comunión, debemos de vivir en comunidad. Una de las cosas que me asombra ver en el Nuevo Testamento es que la iglesia del primer siglo surgió en las casas. Cuando el cristianismo surgió y el judaísmo del primer siglo se vio en la necesidad de mudar, en el sentido de que se estaban reuniendo en las sinagogas, pero llegó un momento en el cual el cristianismo empieza a apartarse del judaísmo. Y entonces lo que empieza a pasar es que muchos cristianos, en lugar de asistir a la sinagoga, empezaron a reunirse en casas. Y muchos dicen que las iglesias del primer siglo surgieron con una invitación a una comida en la casa. ¿Sabes qué? Te invito a comer, te invito a que formes, te invito a que el día domingo podamos comer. Se dice que en el primer siglo habían lo que le llamaban las comidas de comunión. Las comidas de comunión eran comidas que se organizaban a veces una vez, dicen algunos que probablemente se organizaban una vez por año, pero conforme fue avanzando el tiempo, esas comidas de comunión se fueron haciendo más con más regularidad, y hasta algunos dicen que la cena del Señor se llegó a entrelazar con las comidas de comunión. Se practicaba muy a menudo. Y se reunían de manera muy regular, e inclusive nos dice el texto, el versículo 46, que perseverando unánimes cada día del templo, partían el pan en las casas. Ahora, lo que nos está diciendo aquí el texto es que la cena del Señor o el pan, ¿a qué se refiere con que partían el pan en las casas? Al parecer, este tipo de partimiento del pan no era una comida de comunión, o sea, como te invito a un estofado en mi casa, sino que más bien era una invitación con el hecho de adorar al Señor. Vamos a partir el pan, sí vamos a partir el pan probablemente con el vino, que aquí no se menciona, pero era un partimiento del pan con el propósito de adorar a Dios. Sin embargo, eso no le quitaba también a esas reuniones, no les quitaba el hecho de la convivencia y el platicar. Oye, ¿cómo te está yendo? Oye, ¿qué te ha pasado en estos días? Oye, ¿qué te ha hablado Dios en estos días? Oye, ¿hay algo en lo cual te puedo ayudar? Y los cristianos del primer siglo eran personas que se preocupaban en crecer en su fe, y por lo tanto ellos querían agradar al Señor con el partimiento del pan. Ahora, ¿qué es lo que podemos notar con esto? En primer lugar, lo que podemos notar es que ellos se preocupaban los unos por los otros. Ellos tenían una preocupación por estar viviendo de acuerdo a lo que Dios les dictaba. En el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había un cuerpo de enseñanza. Estaban preocupados por qué era lo más importante. Y claro que había una doctrina que se tenía que transmitir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ahí vemos en el versículo 42 que había comunión unos con otros. En el partimiento del pan vemos de nuevo que había una comunión, y había un sentido de vamos, oye, te invito a mi casa a comer, a que pasemos un tiempo, ¿no? Y eso se está perdiendo con lo de la pandemia, ¿no? El hecho de decir, oye, te invito a mi casa,
te invito a mi casa porque tenemos miedo a que seamos infectados con el virus. Y yo creo que es sabio y fue sabio el apartarnos, pero la pregunta que ahora nos corresponde contestar es ¿hasta dónde es sabio? Ahora, yo no voy a dar una respuesta aquí en cuanto a que ya debemos de olvidarnos del aislamiento y que debemos todos ya reunirnos sin importar lo que suceda. No, tampoco se trata de eso, no. Se trata de que sigamos siendo prudentes, sigamos siendo sabios a la hora de reunirnos. Sin embargo, creo que como iglesia debemos de preguntarnos hasta dónde nos ha llevado esto en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en estos momentos, no? Porque es cierto que es saludable, pero también es cierto que el Nuevo Testamento nos indica que los primeros cristianos vivían una vida en comunidad, una vida que trataba de erradicar la pobreza, porque dice inclusive el versículo 44 que todos los que habían creído juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, versículo 45, y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. El día de hoy estamos pasando por necesidades de muchos hermanos que han tenido la desgracia de probablemente que cerrar su negocio, probablemente otros han perdido su trabajo, probablemente otros han perdido sus familiares, no lo sabemos, pero lo que sí nos muestra el Nuevo Testamento era que la vida en comunidad era muy importante, el estar velando los unos por los otros, cuáles eran las necesidades particulares de cada uno de los hermanos. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día nuestro cristianismo? ¿Cuánto nos hemos preocupado por los demás, no? Y es una pregunta que yo en lo personal me hago. ¿Cuánto me he preocupado por los demás? El cómo estás, el velar por los demás, el decir cómo te está yendo, cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser de bendición para tu vida. Y es algo que estamos perdiendo, mis hermanos. Es algo que estamos perdiendo. Yo no sé tú, pero yo me vi culpable de muchas cosas que no hice, porque muchas veces pensamos que el pecado solamente consiste en hacer cosas malas, ¿no? Los pecados que les llamamos pecados de comisión, en donde solamente si yo hago algo malo, es entonces que estoy pecando. Si yo eché una mentira es porque hice algo malo y por lo tanto eso está mal. Otros pueden decir, bueno, yo probablemente llevé a cabo por ahí un pequeño desliz en mi trabajo. No sé, podemos hablar de miles de pecados de comisión, el hecho de que yo estoy haciendo algo malo. Sin embargo, existe otra clase de pecados o en la cual llegamos a cometer pecados, y es los pecados de omisión. Los pecados de omisión se caracterizan por ser pecados en los que tenemos que hacer algo y no lo hacemos. Y yo creo que en eso caemos muy a menudo en pecado, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo soy una persona que casi no peca. Sin embargo, creo que no se han examinado en cuanto a decir que muchas veces los pecados no tan solamente consisten en hacer algo malo, sino en no hacer algo bueno. No hacemos las cosas buenas. El levantar el teléfono y llamar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te puedo ayudar en tu crecimiento cristiano? ¿Cómo podemos juntos crecer en el cristianismo? Y bueno, muchas veces tenemos el sentido de que si no nos reunimos como iglesia a leer las escrituras estamos mal. Y claro que la escritura es algo muy importante y algo que debe tener un lugar muy importante en nuestras reuniones. Sin embargo, también el Nuevo Testamento nos muestra que muy probablemente las personas que se convertían al cristianismo en el siglo I, muy probablemente ellos, más que leer la escritura, leían la vida de los apóstoles. ¿Y por qué digo esto? Porque en el siglo I la Biblia no estaba formada como tal. La Biblia se estaba formando en el siglo I. Para el tiempo en que se escribió Hecho, probablemente no existía la carta del Apocalipsis, probablemente no existía la carta
o probablemente todavía no existía el Evangelio de Juan, cuando ya existía el libro de los Hechos. Y entonces muchos cristianos se reunían, compartían, se invitaban los unos a los otros a comer en sus casas, se acompañaban experimentando los problemas y las dificultades de los demás. Y esa es una manera en que nosotros podemos hacerlo al día de hoy. En la lectura que yo estaba haciendo para prepararme para este sermón, leí la experiencia de un erudito del Nuevo Testamento, y él decía que cuando él comenzó a ser cristiano y se encontró con una de las cláusulas de su organización, Movilización Cristiana en Estados Unidos, él se encontró con que una de las cosas más importantes al inicio de ser cristiano es pasar tiempo con los demás. Y él dice que eso estaba en primer lugar. Y él dijo, eso no puede ser posible. Lo más importante para un nuevo recién convertido, según él, en su cosmovisión era, o en su modo de ver las cosas era, lo más importante es leer la Escritura. Pero en su organización, lo más importante era pasar tiempo con cristianos. Y eso a él le chocó y dijo, yo en este sentido maduré y empecé a ver el cristianismo de una manera un poco distinta. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas personas no le van a entender a la Biblia, porque la Biblia es cierto que se puede entender, cualquier persona le puede entender, pero también es importante saber que no todas las versiones están a un alcance de fácil comprensión. Van a haber cosas que van a ser difíciles de interpretar, como decía Pedro, ¿no? En la Biblia hay cosas difíciles de interpretar, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. En la Biblia van a haber cosas difíciles, y normalmente también al principio del cristianismo, las personas que comienzan en el cristianismo van a necesitar la ayuda de otros, el acompañamiento de otras personas, como lo dice el versículo 43, ¿no? Que había comunión los unos con otros. Entonces, mis hermanos, para poder crecer en el cristianismo es importante el acompañamiento de las otras personas. Y como lo vemos en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Qué bonito sería que todos los días nos reuniéramos, pero la naturaleza de nuestros trabajos, de nuestro contexto particular, no podemos hacerlo. Sin embargo, tenemos que buscar las maneras de cómo tener comunión los unos con los otros, de cómo reunirnos. Claro que los medios digitales siguen siendo importantes hasta el día de hoy. Podemos reunirnos, claro, hacer una llamada, podemos levantar el teléfono y decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, ¿con qué estás luchando en tu vida cristiana al día de hoy? Pero si tenemos la oportunidad de juntarnos con alguien uno a uno o con una familia, invitar, claro, con los cuidados que se requieren, pero tenemos que buscar las maneras de cómo tener el contacto con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo la estás pasando? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Ellos se preocupaban los unos con los otros, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Eso es muy importante, porque al día de hoy muchas veces, y eso me ha pasado a mí en lo personal, soy honesto contigo, soy sincero, pero me ha pasado en que muchas veces nosotros queremos invitar a un hermano y queremos hacer todo lo posible por impresionar a las personas a las cuales invitamos a nuestro hogar, ¿no? Queremos hacer todo lo posible por impresionar. Sin embargo, el versículo 46 dice que partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y al parecer lo que implica el texto es que cuando ellos pasaban tiempo juntos como iglesia, no trataban de impresionarse el uno al otro. Ellos lo hacían con una sencillez en demasía, ¿no?
Y a mí me gusta ver mucho algunos documentales de cómo se realizan las comidas en el Medio Oriente, pero en el Medio Oriente tú ves a personas comiendo del mismo plato, tú ves personas sentadas en el piso, claro que es parte de su cultura, ¿no? Ves personas sentadas en el piso sin zapatos, comiendo del mismo plato el uno al otro, platicando, y tú dices, wow. Bueno, yo en lo personal me lleno de un sentido de una expectación tan muy bonita. Y yo digo, wow, qué bonito es el poder convivir con tus hermanos con una confianza, de una manera muy abierta, contarle tus cosas, contarle tus problemas. Esa es otra cosa, ¿no? Y claro, no estoy diciendo aquí que tenemos que hacer lo mismo, que tenemos que quitarnos los zapatos, claro que si lo puedes hacer, qué bonito sería, ¿no? Quitarnos los zapatos con nuestros hermanos, comer. El punto de esto que es que tenemos que hacerlo, tenemos que reunirnos, no tratando de impresionar, lo más natural posible que se pueda dar, que nos podamos abrir los unos a los otros. Y el día de hoy eso está pasando también. Tenemos que ser conscientes de que al día de hoy, mis hermanos, lo que estamos viendo es presenciando una individualidad muy marcada. ¿En qué sentido? Nosotros normalmente no nos abrimos a contarle nuestros problemas a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Y saben qué hacemos? Que normalmente esperamos a ir al especialista, a ir al psicólogo y abrirnos con el psicólogo, lo cual no estoy diciendo aquí que sea algo malo, ¿no? El problema con esto es que, mis hermanos, muchas veces las personas que nos rodean en la comunidad de nuestra iglesia nos pueden llegar a conocer mejor que un psicólogo, mejor que el especialista. Ahora, no estoy diciendo que tú le cuentes a cualquier persona que te encuentres tus problemas. Claro que tenemos que ser sabios con quien abrirnos, ¿no? Pero también tenemos que ser claros en que el pasaje tenían en común todas las cosas. O sea, ellos al parecer se abrían a contarse las cosas con toda la comunidad de la iglesia. Y eso es algo que al día de hoy nos hemos cerrado de manera muy hermética. No le abrimos nuestra vida a los hermanos de la congregación, no les abrimos nuestra vida. Y eso es algo que estamos perdiendo, mis hermanos, estamos perdiendo muy fuertemente. Debemos de tratar también de abrirle nuestra vida a los hermanos en nuestra comunidad, porque ellos tienen, claro que aquí tienen al Espíritu Santo, tienen las Escrituras, y si es así, si es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, si es que estamos meditando las Escrituras, claro que debemos de tener la confianza de abrirnos los unos a los otros con nuestros problemas y decir, ¿sabes qué? No la estoy pasando bien. ¿Sabes qué? Necesito consejo. ¿Sabes qué? Mi matrimonio está careciendo de esto. ¿Sabes qué? Oye, en mi trabajo me fue mal con esto. Y esperar que nuestros hermanos nos ayuden en las dificultades. Estamos perdiendo eso, mis hermanos. Y lo que nos dice que la vida de los primeros cristianos es que ellos tenían en común todas las cosas. Ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. El énfasis que estoy haciendo aquí es en la vida en comunidad que estamos perdiendo por causa de la pandemia. Y ahora, si bien es cierto que la pandemia ha servido para que tengamos un aislacionismo muy marcado, sin embargo, eso no es el culpable. O sea, más bien, creo que lo dije mal hace ratito. Creo que la pandemia solamente vino a mostrarnos nuestros problemas. Creo que la pandemia solamente vino a mostrarnos las debilidades que tenemos como iglesia. Porque el pecado principal de este aislacionismo no es necesariamente el que se haya manifestado en la pandemia. Yo creo que el problema principal está en nuestros corazones, de que nos hemos acostumbrado a vivir de una manera tan aislada de los demás y que esto simplemente vino a mostrar cómo somos en realidad. Por lo tanto, creo que
debemos otra vez de cuestionarnos y decir hasta qué punto es sabio, hasta qué punto va a ser correcto el seguir con este aislacionismo tan marcado. Vuelvo a repetir, lo digo, no se trata de mandar todo o tirar a todo a la basura y decir vamos a dejar todo por la borda y vamos a hacer lo que queramos, vamos a reunirnos, vamos a hacer fiestas no se trata de eso, de una falta de responsabilidad con todo esto de la pandemia o con todo esto del virus. No sé si el término pandemia es correcto, pero sí debemos de buscar las maneras de cómo tener contacto con nuestros hermanos. Y para mí en lo personal creo que sí nos hace mucha falta el partimiento del pan en las casas, como lo hacían en el primer siglo. Ese es solamente un punto de vista personal que creo que nos hace falta el con responsabilidad, claro, pero buscar el estar en coinonía, en comunión. La palabra coinonía tiene un sentido muy fuerte, y es más, déjame ir un poco más allá. En el primer siglo ellos tenían un saludo muy fraternal que se le llamaba el ósculo santo. En el ósculo santo ellos agarraban y se daban un beso. Y claro que no estoy diciendo nuevamente que al día de hoy lo tenemos que practicar, y más aún en medio del tiempo de esta crisis sanitaria. No, pero ellos tenían un sentido de comunión muy fuerte entre los hermanos, que se abrazaban, que se daban un beso. Claro, a diferencia del mundo secular, por así decirlo, en los cuales se daban besos pasionales y todo eso. No. Por eso la Biblia le agrega un adjetivo, ósculo santo, un beso santo, un saludo santo, fuera de todo lo pasional, en la cual le daban a entender a sus hermanos: te aprecio mucho, te aprecio, estoy preocupado por ti. El beso en el primer siglo significaba un acercamiento a nuestros hermanos muy íntimo, pero claro, con el tono de santidad que se debía. Y eso los acercaba, ¿sabes qué? Yo te quiero como un hermano de una manera muy íntima. Te quiero y quiero saber cómo estás, quiero preocuparme por ti. Así que, mis hermanos, Hechos capítulo 2 nos ha mostrado cómo deberíamos de vivir, o más bien cómo vivían su vida en comunidad. Y al día de hoy, Hechos capítulo 2 nos está ayudando a cómo debiéramos de vivir el día de hoy. Claro que tenemos retos a la hora de cómo aplicar este pasaje al día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos dificultades por el virus que estamos actualmente viviendo. Sin embargo, tenemos que, en lo personal, tratar de responder estas preguntas. ¿Cómo podemos vivir en comunidad en medio de esta pandemia? Y para mí, mi sugerencia es que tenemos que pensar, tenemos que ser creativos, tenemos que ver hasta qué punto este aislacionismo nos está causando daño, hasta qué punto ha sido sano, pero hasta qué punto nos está causando daño, y hasta qué punto debemos de seguir aislados. Mis hermanos, creo que el Nuevo Testamento nos está dando una pauta de cómo debemos de vivir, y si tenemos la oportunidad de reunirnos con responsabilidad, creo que debemos de buscarlo. Creo que debemos de buscar convivir con nuestros hermanos. ¿Por qué no invitar a un hermano, como vuelvo a repetir, con responsabilidad? Invitar a los hermanos a nuestras casas a comer. Si es posible, claro, ten un gel antibacterial o lo que sea, con tal de seguir guardando, con tal de seguir siendo responsables. Pero busquemos, mis hermanos, busquemos la coinonía, busquemos el acercamiento con nuestros hermanos, busquemos el confesar nuestros pecados, busquemos abrirnos a las personas en medio de estos tiempos.
abrirnos a nuestros hermanos, a nuestros problemas, y que podamos ministrarnos, que podamos juntos glorificar al Señor, y el Señor añadirá cada día a los que serán salvos. Creo que esta es la reflexión que nos deja Hechos capítulo 2, el vivir en coinonía, el vivir en comunidad. Y mis hermanos, creo que al día de hoy tenemos que buscar fuertemente por lo que está causando todo este aislacionismo. Tenemos que buscar la manera de cómo integrarnos como iglesia, de cómo buscar estar al pendiente de nuestros hermanos. Así que espero que esto haya sido de bendición. Espero que sigas gozándote con tus hermanos, ya sea en la iglesia, ya sea en tu hogar, pero no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mis hermanos, les envío un cordial saludo y espero que busquemos hacer la voluntad del Señor y glorificarlo con todo lo que nosotros somos. Que el Señor te bendiga.